Gracias, señor director, muy amable. La contadora Fernanda Colque con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir, muy amable. Muchísimas gracias, Alejandro, un gusto estar con usted y bueno, saludo a la audiencia que tiene. Bueno, muchas gracias, muy atenta. Bueno, ¿coincide con alguno de estos conceptos que En gran parte, en gran parte. Yo entiendo que usted dice, el político se entera por los diarios. La verdad que es una pena porque si el político estuviera cercano a la gente y cercano a la realidad, indudablemente no actuaría sobre el diario. Además, sabemos que el actual gobernador es un profesional, digamos, contador, o sea, de nuestro palo, diríamos en este momento. Nosotros los indicadores son nuestras guías, ¿no? Los indicadores sirven justamente para orientar la política económica. Es decir, no podemos decir que no sabemos en dónde estamos cuando hablamos de pobreza o hablamos de desempleo o hablamos de cuestiones como el endeudamiento. Hoy las tasas de femicidio de Jujuy son las más altas del país, la tasa de suicidio de docentes son las más altas del país, es decir, son indicadores muy severos que te tienen que dar los alerta. Cuando vos asumís una gestión, lo primero que tenés que hacer es saber conocer tu realidad. O sea, puede ser que desde afuera uno escucha, pero desde adentro tenés que conocer la realidad, pedir los informes, ver los indicadores y tomar decisiones. Eso es lo que sería una administración responsable en este caso. O sea, no actuar siempre, como vos decís, reaccionando frente a las situaciones problemáticas, sino actuando previamente, que para eso uno se propone y entiende que la sociedad está preparado para esa gestión. Ahora, ¿usted cree que las herramientas para enfrentar esos escenarios no son precarias hoy? Las herramientas... Por eso siempre estamos dando vueltas en el mismo lugar. Yo lo que creo que cuando no tienes una adecuada planificación, difícilmente podés enfrentar cuáles son los primeros o las necesidades más prioritarias para solucionar. Entonces tenés que armarte un plan de trabajo, de decir, bueno, son estas las prioridades, estos son los recursos que tengo, ¿cómo comienzo a generar? No solamente de un Estado subsidiario, clientelar, sino que además vos tenés que estar pensando que son medidas de corto plazo. Yo siempre digo que todas las medidas de planes y programas tienen que ser de corto plazo o a mediano plazo más tardar, porque si no comenzás a generar otras distorsiones. Por ejemplo, voy a decir, hoy lamentablemente vos sabés la cantidad de planes que hay en Jujuy respecto al tema de planes de los 7.000 pesos y otros más, y vos decís que hay toda una cultura, me decía la gente, de gente joven que hoy no entiende qué es buscar trabajo. La gente joven es como que se acostumbra a recibir planes. Entonces vamos destruyendo también la cuestión del trabajo, que es fundamental para las economías, todas. No hay una sola que se salve de la cuestión del trabajo. Entonces, es decir, esas actitudes, si bien hoy hay necesidades prioritarias e inmediatas como la alimentación, pero a la par tenés que llevar a cabo otras gestiones como para que justamente vayas revirtiendo esa situación, porque si no nos quedamos solamente en la asistencia. Esta es la pata que está faltando. Exactamente, ¿no? Si no estás constantemente... Paliativo, que en definitiva termina distorsionando toda la economía en su conjunto, ¿no? Porque los empresarios se quejan por los carritos, por la economía informal, pero si no atacas adecuadamente todo, indudablemente la economía informal es reflejo de esta situación de paliativos, digamos. Es reflejo, no es lo que ellos quieren. Yo entiendo que la gente no quiere vivir de esa forma, pero no tiene alternativa. Y frente a la falta de alternativa, yo te sorprendería la cantidad de gente que me pide empleo desde que me conocí públicamente, desde que me conocen públicamente. O sea, la gente quiere trabajar. Entonces, es un primer parámetro. Vos tenés que tomar medidas paliativas y tomar medidas para alentar trabajo. Porque en definitiva, lo que hoy hasta los empresarios indudablemente los asusta es la falta de consumo. Y ya vamos de consumos a nivel alimentario, digamos, no estamos hablando de consumos, ¿viste? De decir, bueno, me compro un auto, me compro una casa. No, básico total, es decir, si me alcanza a comprar la leche, no puedo comprar un queso, carísimo. Sí, claro. Entonces vos decís que hay cuestiones que indudablemente ha sido nada más que lo paliativo. Yo a veces hasta tengo, si pienso mal, la idea de que los gobiernos les interesa mantener una cierta pobreza, que es una forma de manipulación de la gente. Pero en verdad que la economía es un conjunto, a la larga la termina afectando. Entonces no sirve esa política. Entonces tenés que ir, si bien si no la puedo erradicar porque la pobreza cero no existe, lamentablemente, eso es un ideal, pero no existe, no es posible alcanzarla, pero sí podés ir tomando medidas paliativas y medidas de alentar la producción o la actividad económica en este caso. Entonces vos notás una desigualdad espantosa. Vos fíjate lo que es los barrios, como le llamamos nosotros los barrios altos, nosotros los economistas que siempre estamos estudiando, los barrios altos, Perales, Alto La Viña, Centro,
comparación de lo que son los barrios bajos. Sur, Alto Comedero, si querés. O sea, es la mayor cantidad de concentración de gente está en estos barrios. Los barrios Sur y Alto Comedero. Así es. Y la mayor, o sea, los indicadores que vos vieras que existen entre estos dos sectores es tremendamente marcada. Entonces yo siempre pensaba en mis internos, porque eso hace poco lo estuvimos exponiendo en Ecuador en un congreso, yo decía realmente a nivel mundial se produce barrios de ricos y barrios de pobres. Y no podemos como gobierno aspirar, porque no se llama populismo, es pensar en la sociedad, digamos, en su conjunto, es decir, porque por eso se utiliza mal la palabra populismo, ¿viste? Es decir, es como una denigración de la gente. No, no. Hay gente que vive en la Malvinas, quiere vivir bien también. Y tiene el derecho de hacerlo. No te está pidiendo luces dicroicas ni todas las que han puesto ahora acá en el centro, no. Quieren iluminación, quieren seguridad. Cosas mínimas, porque pagamos 6 meses de nuestra vida de impuestos. Sí. Entonces, si pagamos tantos impuestos, hasta hoy un colectivero. Una jornada de trabajo, 4 horas la invertimos en pagar impuestos, ¿no? Exactamente. El último estudio del ARAF. Así es, totalmente, 6 meses de nuestra vida. Así Entonces, lo menos que puedo recibir del Estado es por lo menos una responsabilidad de quienes gobiernan, es decir, sean responsables a la hora de gobernar, porque si me das educación, salud y seguridad, es lo básico. Pero también necesito un entorno macroeconómico que me permita, como dicen todos los medios, yo mañana me levanto y tengo que trabajar, tengo que empezar a trabajar y, o sea, el político que esté ya está. La mayoría te contesta eso, digamos, justamente decepcionada de la política, pero en realidad tu trabajo es mucho más fácil si hay condiciones macroeconómicas buenas cuando no las hay. Porque si no vos estás pensando que mañana me tengo que levantar a trabajar y no sé si voy a tener trabajo. ¿Sí? Porque hoy le pasa al comercio, el comercio está realmente diezmado. O sea, el empleado ya no dice nada. En otras épocas te decía, bueno, me pagan el feriado, la hora extra. Hoy no te dice nada porque teme ser despedido. Porque saben que no alcanzan los números, porque la venta no se realiza y saben que de eso depende su sueldo. Entonces voy a decir toda una situación de pymes hoy que realmente es tremendo. La pyme está muy atacada en este momento, sí, y son las que mayor cantidad de mano de obra genera. Entonces, si vos no revertís la cuestión de empleo, difícilmente puedes revertir la cuestión del consumo. Y vamos al empresario. Si no hay consumo, el empresario tampoco puede producir más. Entonces, hoy, ¿qué te dice? Hoy los tabacaleros te dicen, quiero mantener la producción. Lo mínimo que están pensando es mantenerla, no en perder, ¿me entendés? Porque eso significa también, círculo negativo, mientras menor producción hay, también hay menos empleo. Y no salimos de esa situación que planteabas vos al principio, es decir, estamos dentro de lo que es un círculo negativo, digamos. Círculo vicioso. Ahora, el contador, frente a ese escenario, está el otro, ¿no? Es decir, endeudamiento muy importante en un contexto no favorable, digo, ni para la Argentina, ni ¿qué piensa el gobierno? Para usted, ¿qué piensa el gobierno cuando dice acá está todo bien, no pasa nada, seguimos tomando? Mira, Alejandro, yo hasta ahora parece que di toda es negativa, ¿no? Pero en realidad, digamos, se puede revertir todas estas cuestiones. Jujuy tiene ventajas comparativas, las tiene. Es decir, lo tiene con la caña de azúcar, lo tiene con el tabaco. Dice, la producción el consumo de tabaco cae en el mundo. No, pero China, que se abrió como mercado, que es inmenso. El gobierno le está pidiendo a los productores que se reconviertan. Sí, tal cual. Pero China hoy es un mercado demandante tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Ustedes saben lo que es entre China y Estados Unidos. No, estamos... pero decir que en Europa también. Sí, Europa entonces también. La caída de consumo es relativa del tabaco. Entonces vos tenés ventajas comparativas en Jujuy, las tiene Jujuy, y el turismo ni hablemos, ¿no? O sea, se están perdiendo tiempo desde el 2003. Los salteños nos enojamos, pero son mucho más rápidos que nosotros. Ellos aprovechan nuestras ventajas y facturan ellos. Me parece fantástico lo que hacen, pues la verdad que hay que admirarlos, digamos. Son mucho más rápidos que nosotros en reaccionar frente a estas cuestiones. Entonces, decir, no es todo tan negativo. Lo que pasa es que si querés cambiar la matriz productiva, dejando las otras en situación, diríamos, desprotegida, indudablemente vas a sentir un gran efecto en este momento en esa reconversión. Ahora, a nivel nacional se viene implementando todo el tema, por ejemplo, parque solar. ¿Sí? Ya se han inaugurado, Salta ya inauguró su parque solar. Jujuy todavía no. Sí. Entonces vos decís, está bien, vamos hacia ese camino. ¿Genera mano de obra? Te digo que cuando comienza a funcionar van a ser no más de 20. ¿Qué repercusión tiene el jujeño en el bolsillo frente a esa expectativa? Ninguna. Es fantástica la obra, es alucinante y se gastó el doble que en otro lugar y lo voy a seguir repitiendo. No, hay que pagarla. Y hay que pagarla, se supone que se va a autopagar, digamos, se va a pagar a sí misma,
sea que a Jujuy todavía, y según lo que nosotros, de la poca información que se tiene, en 15 años recién se van a ver rentabilidad para Jujuy. Es decir, al jujeño no le llega al bolsillo. Y si no le llega al bolsillo, digamos, indudablemente esta situación que vos viste, que la marcamos al principio, ya no se revierte. Entonces es una tremenda obra con un alto endeudamiento, son casi ya más de 600 millones, unido a lo que están pidiendo ahora para ampliarla, vamos, está llegando a los 1.000 millones de ahora dólares. le tengo una pregunta, ¿tiene envergadura económica la provincia de Jujuy para hacer frente a semejante deuda? Técnicamente se tiene que pagar a sí misma. Es lo que entendemos, por eso cuando te hablo de flujo de fondos, es decir, cuáles son los recursos, cuáles son los gastos que tiene hoy el endeudamiento, el tema proveedor y los bancos. Se tiene que pagar a sí misma. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué le queda a Jujuy neto? ¿Qué le queda a Jujuy? Decime si me queda de esa cantidad de facturación, como dicen 25 millones, es fantástico para Jujuy, pero no queda eso todavía, porque te estimamos por lo menos 15 años hasta que se pague a sí misma. O sea, hoy es negocio de afuera con los bancos, de los proveedores que han generado todo el tema de la venta de los paneles y todo lo demás, pero para Jujuy, en términos de rentabilidad, hoy todavía no lo va a sentir. Hoy, por lo menos 10 años para mí. Es decir, vos no notás ya. ¿Tá? Entonces, la mitad de la deuda, ¿cuánto haciendo la deuda hoy en este momento en Jujuy? Más de 1.000 millones de dólares, que son 50.000 millones de pesos que estamos hablando en este momento. Esos 1.000 millones de dólares, ponerle 600 que es Cauchari, que se va a pagar a sí misma, lo cual nos debería preocuparnos, digamos. La tasa de financiamiento a nivel internacional de Cauchari llega casi a un 8%. Es altísima a nivel internacional. Entonces mis compañeros me decían, pero ay Fer, vos no ves que las tasas de internas son mucho más altas. No. A nivel internacional son otras tasas que se manejan. Hoy Bolivia tiene una tasa de 2%. Razonable. ¿Cuánto? 2%. 2%, claro. Incluso menos. Claro. Bolivia. O sea, para el mundo... Nosotros que siempre subestimamos. Para el mundo una tasa del 8% es alta. Linda. Es alta. Altísima. Bien. Altísima. Entonces, ya estamos pagando. Te comentaba que estamos pagando ya 5 millones de dólares cada 3 meses. Cauchari. No ha generado, Cauchari está funcionando. Obviamente. Ahora, ¿esos recursos de dónde se toman? Llega el préstamo, parte del préstamo. O sea, con el mismo préstamo. Sí, señor. Hasta ahora sí. Porque no está funcionando la planta. Es como si yo, en particular, tomo un préstamo en un banco para pagar deuda. Así es. Ya te explico luego cómo viene ese tema. Tremendo. Sí. Entonces, la otra mitad de deuda, que es la que está entrando ahora, está Girsu, 42 millones, está cámaras de seguridad, 24 millones, está educación, 307 millones. 307 millones de educación. 307 millones de educación. El tren son, en este momento que está entrando a la legislatura, 75 millones de dólares. Sí. Si ustedes escucharon bien al responsable, creo que es Rodríguez, del Plan Belgrano, es hasta Humahuaca los 75 millones. Es decir, que hasta La Quiaca, que es el proyecto que tienen, se estima en 420 millones, creo que lo dijo el otro día la diputada Cejas, 420 millones. Y el plan de modernización, que es para todo el tema del Estado, que son 22 millones más. ¿Está? Es decir, si estamos tomando el ingreso efectivo de deuda que ascienden a más de 1.000 millones de dólares. Si vamos a ver los compromisos, que entendemos que nosotros hicimos los controles de vengamiento, es decir, el compromiso que asumimos, en realidad nosotros tenemos relevado más de 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares, o sea, en la cabeza no entra del jujeño. Porque el jujeño, la verdad que hoy, en verdad que no, por ahí, entiende que hay deuda, pero no le entiende bien en cómo nos afecta. Y ahora sí voy al banco que decías vos. Yo voy al banco a pedir un préstamo. Lo que hace el banco es pedirme muchísimos requisitos y obviamente garantías. ¿Sí? Voy, pido el préstamo, suponte que en el camino voy perdiendo parte de los recursos que yo prometí que tenía para pagar. Al banco lo que le interesa es cobrar. Me va a cobrar o con la garantía que tengo, porque con eso se garantiza, o yo voy a tener que salir a buscar como provincia más recursos o reducir gastos. Entonces vos lo vas a sentir cuando el Estado comienza a faltar justamente. Vos decís, esta mañana escuchaba que hablaba sobre el tema de los chicos, sobre el tema de Evita, creo, ¿no? El tema de, de los recreativos. Del torneo de Evita. El Estado necesita empezar a ajustar gastos. Y vos lo estás viendo ahora, porque sí, hablamos a nivel interior de los hospitales, están vaciados, o sea, no tienen medicamentos. O sea, la gente te lo dice, no lo digo yo.
O sea, van de gente de Santa Clara hasta San Pedro a ver si consiguen que los mediquen, digamos. Entonces vos decís, ¿cómo notás vos, cómo te repercute a vos el tema de la deuda? Bueno, el Estado o genera más recursos, llámese a través de los impuestos o a través de la actividad productiva. Bueno, pero ahí eso no es un tema complejo. O te reduzco gastos. Bueno, en el capítulo actividad productiva o mayor recaudación, ¿cómo estamos? Hasta ahora diríamos que estamos, parecería bien, ¿sí? ¿Sabes cuánto significan los recursos corrientes de Jujuy? 57 millones de pesos en este momento. Y ya tenemos una deuda real de más de 50 millones de pesos. Sí. Real, porque ya está, es la que ingresó. Es decir, lo cual significa que la famosa responsabilidad fiscal no abarca. Por supuesto que entiendo que seguramente los 75 millones dice que la vamos a devolver en 4 años, y se la estamos tirando a la otra gestión. 4 años, de gracia. Es decir, que es un gobierno que se va a ir, ingresó la deuda, y me parece fantástico porque la educación, vuelvo a decir, que tiene que ser la base, ¿no? Sí. Decime qué vas a generar a partir de eso para que de acá a 4 años el que venga también la pueda pagar a las deudas, digamos, en este caso. Entonces, es decir, vos tenés, la sociedad la va a recibir o cómo la va a experimentar, digamos, cómo va a sentir el efecto de la deuda que hablamos de millones y millones, o tengo menos acceso a los servicios públicos, llámese salud, educación, es decir, escuelas que no tienen hoy calefacción, por ejemplo, los servicios básicos del Estado, digamos, van a reducirse. No hay vacunas. ¿Sí? Escuchaba esta mañana en Buenos Aires, están tomando la escuela porque no tienen calefacción los chicos, van con una colcha para taparse, digamos. O sea, el Estado necesita ver de dónde reduce los gastos y a la par, o sea, ¿cómo hago para generar más recursos? O te cobro más impuestos, que lo hasta ahora vienen haciendo, o te cobro, o te genero actividad productiva. Los colegas suyos la tercera pata no aparece hasta ahora. Los colegas suyos están hablando de la necesidad de que la Argentina baje los impuestos. Y acá estamos pensando en subirlos. Es que justamente porque vos decís, a ver, ¿en qué se basa la riqueza de un país? El famoso PBI que hablamos siempre, es la riqueza del país. El conjunto de bienes y servicios que produce una economía. Se basa en el consumo, en la inversión y en las exportaciones. 3 factores, 3 componentes. La inversión no va a llegar a Argentina porque no somos competitivos. Tenemos un problema previsional, altas cargas laborales, una regulación de la que digan los empresarios, pero que existe, compleja, previsional, impositiva. La presión fiscal es tremenda, cada vez mayor. Y un Estado, una administración que todavía no termina de modernizarse realmente. Han creado muchísimos ministerios y hasta ahora no se nota esa modernización del Estado. Un Estado más ágil. Cada vez el Estado es más complejo. Querés abrirte un negocio, tiene que hacer 500 trámites. Te juro que haces 10 veces vas a la municipalidad para poder habilitar un negocio. Es una vergüenza cuando en realidad quiero poner negocio, que significa empleo. ¿Está? Entonces, si eso no se modifica, no va a haber inversión. Porque, a ver, el empresario no es magnánimo, el empresario no viene con ánimo, digamos, de la iglesia, decir, te vengo a ayudar, no. El empresario viene a ganar. Lo que menos quiere es perder. Entonces, una inversión en estas condiciones es muy difícil que llegue. ¿Me entendés? Entonces, la inversión, por más que la sigamos esperando y digamos que los mercados están abiertos, si no crean las condiciones internamente, es muy difícil que suceda. Prefieren irse a Uruguay, a Brasil, que es lo que está pasando ahora. ¿Está? Entonces, vos tenés una pata que la inversión no va. El consumo viene en caída total, dicen que llegamos al piso, ojalá que sea ese el piso. Yo creo que todavía falta. El consumo viene en caída total. La exportación sujeta a un dólar que hoy cada vez baja más y que ya empiezan los exportadores a quejarse. Porque lo planchan, ¿no? Al dólar, lo están planchando. Entonces voy a decir, está el panorama complejo. Tenés que revertir algunas de las variables. Entonces, atacar ya la inversión, el hecho de decir, bueno, no voy, viste que se hablan hasta por decreto que quieren modificar la cuestión previsional, indudablemente te lleva y te obliga a que tomes decisiones urgentes para modificarte la inversión. Pero también es mucho más fácil alentar el consumo, crear empleo, salarios bajos que no tengan cargas fiscales, por ejemplo. Porque yo no necesito recaudar, si yo ya estás expulsado desde el Estado, yo no estoy recaudando con vos. Si por lo menos trabajás con salarios, aunque sean bajos, ya estás consumiendo. Y al consumir hay producción. Y nuevamente generamos el efecto contrario. ¿Me entendés? Es decir, no podemos seguir pensando en recaudar simplemente sin ánimos de crecer.
porque entonces no tiene sentido, porque ya estás expulsado del sistema. Bueno, le hago una última pregunta, se me acabó el tiempo, una última pregunta. ¿Usted va a incursionar en la vida política después de la incursión en la fórmula económica? ¿Senador López o no? Muchos me preguntan. ¿Usted está afiliado al partido? Soy de corazón total. Pero está afiliado. Y mirá, Alejandro, la idea mía, y lo decía ayer un colega que me encontraba en la calle, decía, no sabía que eras política. Quiero ayudar. Desde donde esté, de donde me toque trabajar, tengo muchas ideas. Estoy juntando un grupo de profesionales de todas las áreas para llegar a la gente, porque hay cuestiones que ellos te plantearon que incluso no necesitan de tanto, ¿sí? Como regularizaciones de tierra y un montón de cosas que en realidad sí necesitan de profesionales, pero que hay mucha gente que sí quiere colaborar. O sea, en Jujuy hay profesionales muy interesados en la realidad, preocupados de la realidad y que están interesados en ayudar a la gente. O sea que yo quiero, a través obviamente de mi tarea, colaborar con Guillermo. Yo sigo pensando que Guillermo es una propuesta en el futuro que es buena para Jujuy. Yo sigo pensando que lo es, así que yo voy a seguir trabajando desde donde esté con conjunto de esta gente que sí quiere trabajar realmente por Jujuy, porque decimos uno desde la política, me decía este contador, tener un cargo en el Senado. No tengo nada, ningún cargo en el Estado. O sea, me tocó ocupar lugares, los ocupé y cuando vi que no había resultado decidí irme. Claro. Prefiero trabajar en mi estudio, tranquila. ¿Hoy trabajas en su estudio? Estoy en mi estudio y doy clases en la facultad. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, al contrario. Muy amable. El gusto ha sido para mí, ¿eh? Gracias. Muy amable. Muy atenta. La contadora Fernanda Colli con nosotros.